Después de que la sangre de Abel tocó la tierra por primera vez, el mundo cambió para siempre. La creación conoció el peso del crimen y el corazón del hombre se volvió más oscuro. Caín fue marcado por Dios y expulsado de la presencia familiar. Ya no caminaría junto a su madre Eva, ni bajo la mirada de Adán. Su destino fue el exilio. Caín salió hacia la tierra de Nod, un lugar de vagar, de distancia y de silencio. Allí comenzó una vida nueva, lejos del Edén perdido, lejos del hogar que una vez conoció. Y fue en ese lugar de destierro donde apareció una figura casi olvidada por las Escrituras, su esposa. La Biblia menciona su existencia con una sola frase, breve y misteriosa. Y conoció Caín a su mujer, y ella concibió. No se dice su nombre, no se dice su origen, no se dice de dónde vino. Solo se afirma que estuvo allí, caminando junto al hombre marcado por la sangre. Ella no fue una mujer común. Vivió junto al primer homicida de la historia. Compartió su mesa con un hombre que cargaba una maldición y una promesa de protección divina. Su vida estuvo marcada por el miedo y por la esperanza al mismo tiempo. Porque Caín no solo llevaba culpa, llevaba también un signo divino que impedía que cualquiera lo matara. Ella vivió con un hombre que era temido por los demás y observado por el cielo. Su historia comienza en la oscuridad del destierro. No fue criada en jardines. No escuchó el viento entre árboles perfectos. Nació en un mundo ya herido por el pecado. Sus ojos no conocieron el Edén. Solo conocieron la tierra dura, la supervivencia y el trabajo sin descanso. Era parte de la nueva generación humana, una descendiente de Adán y Eva, nacida después de la caída. No conoció la inocencia original, conoció la lucha, conoció el sudor, conoció la vida fuera de la presencia directa de Dios. Cuando se encontró con Caín, no vio al héroe de la familia, vio al desterrado, al hombre temido, al errante, y aún así decidió caminar junto a él. Su unión no fue romántica como las historias posteriores, fue una unión de necesidad y destino. Dos almas que cargaban el peso de un mundo nuevo. Dos seres humanos intentando construir algo en medio de la ruina. Ella se convirtió en la primera esposa de la historia bíblica después del Edén. La primera mujer que formó un hogar fuera de la presencia directa de Dios. La primera que construyó una familia sobre tierra maldita. Vivió con un hombre que escuchaba ecos del pasado. Un hombre que recordaba el rostro de su hermano muerto. Un hombre que temía la venganza de quienes aún no habían nacido. Ella fue testigo del miedo nocturno de Caín, de su desvelo, de su culpa, de sus sueños rotos. Fue quien escuchó sus palabras cuando nadie más lo hacía. Fue quien compartió su soledad. Juntos levantaron una ciudad, la primera ciudad mencionada en la Biblia. La llamaron Enoc, por el nombre de su hijo. No fue una ciudad de paz, fue una ciudad de refugio, muros levantados para protegerse del mundo que los temía. La esposa de Caín fue madre de una descendencia poderosa. De ella nacieron hombres que forjaron herramientas, música y armas. Su linaje fue el primero en construir civilización, pero también el primero en caminar lejos de Dios. Ella vio crecer una generación sin altar, sin sacrificios, sin comunión directa con el Creador. Su hogar fue el inicio de una humanidad que aprendió a vivir sin depender del cielo. Su silencio en la Biblia no significa que no existió. Significa que su historia quedó enterrada bajo el peso del nombre de su esposo. Ella no es recordada por quien fue, sino por con quién estuvo. Pero su vida fue crucial. Fue el puente entre la familia original y la humanidad extendida. Fue la madre de un mundo que ya no volvería al Edén. Vivió entre la culpa y la supervivencia, entre el miedo y la esperanza, entre el juicio divino y la protección divina. Su vida fue una paradoja constante. Mientras Caín cargaba la marca, ella cargaba el hogar. Mientras él huía, ella construía. Mientras él recordaba la sangre,
Ella daba vida. Y así comenzó la historia olvidada de la mujer que caminó junto al primer asesino. Una historia que casi nadie contó. Una vida que cambió el rumbo de la humanidad. Un nombre que el tiempo borró, pero cuyo legado sigue vivo en cada ciudad, en cada familia, en cada civilización. La esposa de Caín no descendió del cielo ni apareció de un lugar desconocido. Nació del mismo linaje de Adán y Eva. Fue una de las muchas hijas que la Escritura menciona solo de manera breve. Una generación que creció en silencio, lejos del Edén cerrado por querubines. Ella creció escuchando historias del paraíso perdido. Eva hablaba de árboles que daban vida, de ríos que cantaban, de un Dios que caminaba con ellos al atardecer. Adán hablaba de la tierra que obedecía antes de ser maldita. Pero para ella, todo eso era solo memoria ajena. Su mundo era otro. Su cielo no tenía puertas abiertas. Su suelo estaba lleno de espinas. Desde niña aprendió que la vida era trabajo, que cada fruto costaba sudor, que cada día exigía esfuerzo. Su fe no nació de la visión, sino del relato. No vio a Dios, lo creyó. No escuchó su voz, la heredó en palabras. Cuando conoció a Caín, no conoció al niño de la familia, conoció al hombre marcado, el que llevaba sobre sí el signo del crimen, el que caminaba con temor, el que miraba siempre hacia atrás. Su rostro tenía cicatrices invisibles, su mirada estaba llena de sombras. Caín no hablaba mucho del pasado, pero ella lo sentía. En las noches, cuando el viento golpeaba la tienda, él despertaba sobresaltado. Recordaba a Abel, recordaba la sangre, recordaba la voz de Dios pronunciando juicio y protección al mismo tiempo. Ella aprendió a vivir con un hombre que cargaba culpa y destino. Su vida fue una convivencia con el miedo constante. Miedo a los hombres, miedo a Dios, miedo a sí mismo. Y aún así, ella eligió quedarse. No fue una elección sencilla. Vivir con Caín era vivir lejos de la familia, lejos de la comunidad, lejos del recuerdo del Edén. Era aceptar una vida de exilio permanente. Ella se convirtió en compañera del errante, en testigo del dolor, en guardiana del hogar. En la tierra de Nod, donde nadie quería vivir, levantaron su casa. Donde no había raíces, plantaron futuro. Donde había vacío, construyeron descendencia. Su maternidad fue distinta. No tuvo abuelos que cuidaran a sus hijos. No tuvo relatos de jardines. No tuvo seguridad. Sus hijos nacieron en un mundo sin altar, un mundo sin sacrificios, un mundo sin contacto directo con Dios. Ella les enseñó a sobrevivir, a sembrar, a construir, a protegerse, pero no pudo enseñarles lo que nunca vio, la comunión perdida. El hogar que formó con Caín fue fuerte por fuera, pero frágil por dentro. Había muros, pero no había oración. Había progreso, pero no había redención. Había civilización, pero no había altar. Sus hijos crecieron sin conocer a Dios como lo conocieron Adán y Eva. Conocieron la técnica, la música, el metal, la ciudad, pero no conocieron la presencia. La esposa de Caín fue testigo del nacimiento de la primera cultura humana separada del cielo. Ella vio surgir instrumentos musicales, vio forjarse herramientas, vio levantarse muros y torres, pero también vio crecer la violencia, el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia del linaje de Caín. Uno de sus descendientes, Lamec, habló de matar por orgullo, cantó sobre venganza, celebró la violencia, y ella, anciana quizá, escuchó esas palabras sabiendo que todo comenzó con una piedra en manos de su esposo. Comprendió entonces que el pecado no solo mata personas, mata generaciones. Su vida fue una paradoja. Dio origen a la civilización, pero también al alejamiento espiritual. Fue madre de progreso, pero también de distancia con Dios. Nunca fue nombrada, nunca fue honrada, nunca fue escrita con letras propias. Siempre fue la mujer de Caín, pero su influencia fue inmensa.
Ella sostuvo al hombre que todos temían. Ella formó a la generación que todos recordarían. Ella vivió en la frontera entre la maldición y la supervivencia. Su historia no es de gloria, es de resistencia, no es de milagros, es de consecuencia, no es de luz plena, es de sombra prolongada. La esposa de Caín representa a la humanidad que aprende a vivir sin Edén, la humanidad que construye sin altar, la humanidad que progresa sin presencia. Su silencio en la Biblia no es olvido, es advertencia, porque su vida enseña que se puede construir ciudades y perder el alma, que se puede avanzar sin Dios y multiplicar el vacío, que se puede sobrevivir sin cielo, pero no sin consecuencias. Ella fue la primera mujer de un mundo roto, y su historia fue la primera lección de una humanidad separada de Dios. El tiempo pasó, y la figura de la esposa de Caín se fue desvaneciendo entre las sombras de la historia. Su nombre nunca fue escrito, pero su existencia marcó el destino de la humanidad. Ella fue la primera mujer que vivió completamente fuera del Edén, la primera que formó un hogar lejos de la presencia directa de Dios. Las antiguas tradiciones enseñan que era hija de Adán y Eva, una hermana nacida después del crimen de Abel. Creció escuchando relatos de un jardín que nunca vio y de un Dios que ya no caminaba con los hombres como antes. Su fe no nació de la visión, sino de la memoria heredada. Cuando se unió a Caín, aceptó un destino difícil. Caminó junto al primer asesino, junto a un hombre marcado por la culpa y protegido por una señal divina. Su vida fue una mezcla de temor y esperanza. Temor por el pasado de su esposo, esperanza en el futuro de sus hijos. Ella fue testigo del nacimiento de la primera ciudad. Donde hubo exilio, levantó muros. Donde hubo soledad, creó familia. Donde hubo maldición, sembró continuidad. Pero su hogar carecía de altar, carecía de oración, carecía de comunión con el cielo. Sus hijos crecieron fuertes, inteligentes y creativos. Forjaron herramientas, descubrieron la música y dominaron la tierra. Pero también heredaron la violencia, el orgullo, la independencia absoluta de Dios. Su linaje fue poderoso, pero espiritualmente vacío. La esposa de Caín vio cómo la humanidad avanzaba sin mirar al cielo. Vio cómo se construían ciudades sin buscar a Dios. Vio cómo la sangre volvía a manchar la tierra, generación tras generación. Comprendió que el pecado no solo mata personas, también moldea culturas. Su historia quedó enterrada bajo el nombre de su esposo. Siempre fue llamada la mujer de Caín, nunca por su propio nombre. Pero su influencia fue inmensa. Ella fue el puente entre la familia original y el mundo civilizado. Fue la madre de una humanidad que aprendió a vivir sin Edén. Su silencio es una advertencia. Enseña que se puede progresar sin Dios, pero no sin consecuencias, que se puede construir sin altar, pero no sin pérdida espiritual, que se puede llenar la tierra de ciudades y vaciar el alma. La esposa de Caín representa a la humanidad que eligió sobrevivir sin volver al Creador. Una mujer que caminó entre la maldición y la continuidad, entre la culpa y la vida, entre el pasado sangriento y el futuro incierto. Su historia no es de gloria, es de lección. No es de milagros, es de memoria. No es de luz plena, es de sombra persistente. Y aunque su nombre se perdió, su legado permanece escrito en cada civilización que olvida a Dios mientras levanta sus muros. Así termina la historia jamás contada de la esposa de Caín. Una mujer sin nombre, un destino sin Edén, un legado que aún resuena en la humanidad. Esta fue la historia jamás contada de la esposa de Caín, una figura olvidada que cambió el rumbo de la humanidad. Si este relato te ha impactado, apoya este contenido con tu like, comparte este video y suscríbete al canal para descubrir más historias ocultas de la Biblia y del pasado sagrado. Cada semana seguimos revelando misterios que el tiempo quiso borrar.
Nos vemos en el próximo relato, donde el pasado vuelve a hablar.